Hoy estamos dialogando mano a mano con el ingeniero Marco Saba, un especialista en búfalos, en ganadería, en producción animal y un conocedor a fondo de distintas disciplinas. Y productor, claro, criador. Hablando del búfalo, nació y se desarrolló ¿desde cuándo? ¿Cuándo empezó la historia? La domesticación del búfalo, comenzó hace 6.000 o 7.000 años. Más o menos unos 3.500 años antes de Cristo, en el Valle del Indo, en la India, y en la Mesopotamia, y hay mucha historia, ¿no? También, porque cómo llegó a Europa fue 300 años antes de Cristo, cuando Alejandro Magno llegó a la frontera de la India y tuvo que volverse. Para volver, él volvió en barco con todos los oficiales, pero la tropa volvió por tierra y tuvo que usar el búfalo para el transporte logístico y para la alimentación. Básicamente trajeron búfalos de raza Surti, que está en el noroeste, cerca de la actual Mumbai, en el noroeste de la India, y poblaron lo que se llamaba la Mesopotamia, o sea, el Tigris y el Éufrates. Y después, en el 600 después de Cristo, con la aparición de Mahoma, los árabes invadieron el norte de África y el Medio Oriente y llegaron los búfalos a la costa sur del Mediterráneo, y por eso después con el tiempo tomaron el nombre de raza mediterránea. Y entraron a Europa por 3 vías: por los cruzados, por los sarracenos que invadieron el sur de Italia y por el Imperio Otomano, que llegó hasta Viena, poblando de búfalos la cuenca del Danubio. Después, en el siglo XIX, 1885-1890, fue cuando entraron al continente americano, concretamente América del Sur. Entraron a través de los holandeses, desde Indonesia, las Indias orientales holandesas, a Surinam, y lo mismo los franceses de Indochina a las Guayanas francesas, y por último una criadora brasileña tradicional, que siguen siendo ganaderos, una señora Pamplona de Lobato, importó búfalos mediterráneos a la isla de Marajó, que después fue bajando, o sea, la desembocadura del Amazonas, y fue bajando por el litoral brasileño hasta llegar al río Uruguay, y en 1910 cruza la frontera y entra al país. 1910, ahí se cumplía el centenario del grito de la libertad, ¿no es cierto? Sí. ¿Quiénes son? Ya mencionaste los fundadores, mencionaste los pioneros. Sí. ¿Quiénes son los que abrazan esta disciplina, aprueban la incorporación de la especie, y quiénes la crían para que se sostenga? El búfalo entró en Argentina con la intención de cruzarse con el vacuno para darle rusticidad. Como tienen 5 pares de cromosomas menos, no fue viable. Entonces, en grandes estancias de la Mesopotamia quedaron en estado silvestre y se criaban para consumo interno del campo, y también algunos les pegaron algunos tiros. Igual que esas estancias grandes tenían producción de mulares para el transporte logístico de los ejércitos. Y bueno, después de 60 años, más o menos en los años 70, el primer caso de una producción racional, digamos, para carne y leche, fue la estancia Santa Rosa, que yo administraba, y que a las órdenes de Ricardo Mastropaolo, y era propiedad de Enrique Bencich y la familia Cabezas. En agosto del 76 empezamos a comprar en Curuzucuatiá, en la estancia de Rubiría, que también fue un precursor, porque Gerardo de Rubiría
tenía búfalos desde el año, en la estancia estaban desde el año 1910, pero él tuvo la idea de empezar a regalar búfalos a distintas personas en lugares estratégicos en los años 50, a Juan Antonio Anzola, que era el que tenía casi todo liberal de la propiedad de él, a Emilio Álzaga, que era presidente de la Brahman, que tenía campo en Montecaseros, a Ertelendi en Formosa y a la reserva de Pilagá en Formosa, y así después, y a Mañasco también, en Saladas, Corrientes. Y después cuando Enrique Benchit funda la asociación, en 1983, el director estaba formado por todos estos productores de búfalos, pero que eran productores a medias, porque tenían los búfalos y estaban empezando a manejarlos. No sabíamos nada. Yo cuando me dijeron que iban a llenar la estancia Santa Rosa de búfalos, yo dije, yo soy igual que Sócrates, solo sé que no sé nada. Y Ricardo Mastropolo me dijo, tranquilo, y hicimos un viaje de 6.000 kilómetros por Brasil y fue un cachetazo. Fue una realidad que yo no conocía. A partir de ahí no me bajé del barco nunca. Y Marco Saba es uno de los socios fundadores precisamente de la asociación. Integrás también la Conferencia Internacional del Búfalo, ¿verdad? La Federación Mundial. Quiero decir que desde hace muchos años el presidente de la Asociación Argentina de Criadores de Búfalos es Félix Noguera, y él ha hecho una importación muy importante, con la cual colaboré, porque yo trabajaba para las dos empresas después cuando se involucró Noguera. Se hicieron importaciones hasta de 5.000 animales de Brasil, y eso fue un salto muy importante, cuantitativo y cualitativo. Estoy hablando de los años 94. En cuanto regresemos con Marco Saba, vamos a seguir hablando del presente, pero sobre todo de la proyección, del porvenir del búfalo en el mundo y particularmente en la Argentina.